Mis saludos, queridos amigos y hermanos. Una vez más estamos aquí para estudiar juntos la segunda parte en esta oportunidad de la lección en los Salmos. Cuando pensamos en acontecimientos finales, siempre vamos a buscar en Apocalipsis todas aquellas imágenes que representan precisamente muchos acontecimientos que han ocurrido ya y otros que eventualmente pues estarán ocurriendo al final del tiempo. Sin embargo, la profecía también trata temas claves, como son, por ejemplo, la salvación, la justicia, la injusticia que ocurre en el mundo, la persecución y el juicio y muchos elementos más que encontramos en el libro Apocalipsis. Lo extraordinario es ver que también en el libro de los Salmos encontramos todos esos elementos. Los salmos son, aparte de ser oraciones y ser canciones, porque los salmos constituían el himnario que usaban los israelitas para elevar sus alabanzas a Dios. También tienen una gran profundidad. En los salmos encontramos profecía. Muchos salmos son mesiánicos porque nos delinean la trayectoria del Mesías, de Cristo, al venir a este mundo y acontecimientos que ocurrirían en su vida y su ministerio. Leemos acerca de personas que luchan con la pregunta de por qué Dios no enfrenta el mal de forma más directa, inmediata, con más energía. Una pregunta que posiblemente todos nos hemos hecho en alguna oportunidad. Así que mediante el estudio de los Salmos y conjuntamente con el libro de Apocalipsis estamos cotejando lo que dice tanto el uno como el otro para poder determinar exactamente todas estas cosas que son de gran importancia para nuestra vida. Encontramos que los salmos son un auxilio muy presente también en el tiempo de angustia. Veamos, por ejemplo, el Salmo 46. ¿Qué mensaje de esperanza podemos encontrar en este salmo en medio de la confusión moral y de lo que sabemos que ocurrirá en la tierra y que está ocurriendo en nuestros últimos días a medida que el conflicto, el gran conflicto, termina de desarrollarse aquí? Es un salmo que a mí me gusta mucho particularmente. Comienza diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Realmente es un salmo extraordinario. Aquí el autor no simplemente está contrastando cosas buenas con otras cosas que son mejores, sino también está contrastando un mundo en rebelión y también las terribles consecuencias resultantes de ello con la promesa de las cosas mejores que Dios está preparando para nosotros. Mire qué linda expresión. Estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Lo dice ahí en el versículo 10. En medio de las turbulencias que vivimos, en medio de los problemas y conflictos que enfrentamos, muchas veces nos desesperamos, muchas veces perdemos la paciencia, caemos en ansiedad, en depresión. Qué bien sería que nos aquietáramos un poco, que como Jesús dijo allá en el mar de Galilea, cuando los discípulos estaban frustrados porque el mar embravecido amenazaba con hundir la embarcación, Jesús se apareció y le dijo, estad quietos, estad tranquilos. Es necesario ante los problemas que enfrentamos estar tranquilos y dejar que Dios obre, poner a Dios delante, presentar nuestras cuitas, nuestros pesares, nuestros problemas a Dios con la seguridad de que Él va a resolver todas esas circunstancias. Realmente si tuviéramos más confianza en Dios, si dependiéramos más de Dios y dejáramos más aquellas cosas que nos turban, que no tienen solución humana en sus manos, creo que las cosas realmente marcharían mucho mejor. Así que siempre hay esperanza en medio de la confusión reinante, en medio de los problemas, que es parte
del lenguaje de los salmos y es parte del mensaje que tienen para nosotros. Encontramos que los salmos también tienen un lenguaje simbólico, metafórico. Sin embargo, cuando se trata de apuntar al restablecimiento definitivo de nuestro planeta, hay pocas razones para creer de que sea simbólico. Realmente creemos de que es literal. Veamos, por ejemplo, un pasaje que nos ayuda a comprender exactamente cómo Dios va a resolver todas las cosas. En Jeremías 4, 23 al 26, contesta la pregunta: ¿qué nos dice esto acerca del destino de este mundo, al menos hasta que haya un cielo nuevo y una tierra nueva? El profeta tuvo una visión que fue realmente apocalíptica. Miré a la tierra, dice él, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. En Apocalipsis, como contraparte, nos dice ahí en el capítulo 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, la profecía revela que este mundo va a terminar en un estado caótico. Cuando Cristo venga, serán destruidas todas las cosas, todas las obras humanas serán totalmente destruidas y quemadas al fuego. Pero hay una esperanza para los redimidos. Este mundo no quedará desolado, como presenta apocalípticamente el profeta Jeremías, sino que también Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia y donde viviremos eternamente y para siempre. El Salmo 46 tiene un mensaje también apocalíptico. Ahí dice: brama las naciones, titubean los reinos, alza en su voz y se derrite la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. De esta manera profética también el Salmo aborda cuando Dios va a destruir todas las cosas, cuando se van a derretir los elementos. Como dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, los elementos ardiendo se fundirán y serán deshechos. Pero habrá para el redimido, para los fieles en Cristo, hay una promesa maravillosa de cielos nuevos y tierra nueva. Nuestro mundo realmente pareciera fuera de control. Ahora bien, ¿cómo debería ayudarnos la profecía de Daniel 7, por ejemplo, a ver que en su última instancia todo saldrá bien si permanecemos fiel a Dios? Bueno, Daniel 7 nos presenta allí la profecía que señala el decursar de los imperios en figuras de imágenes, ¿no? Hemos hablado de esto y lo estudiamos en una lección pasada. Pero sí vamos a ver especialmente lo que va a ocurrir en la última parte, señalado por la última bestia, una bestia espantosa y terrible. Y dice que esa bestia tenía 10 cuernos, pero entre esos 10 cuernos surgió uno. Y vamos a leer el pasaje para que quede claro esto. Dice allí el texto: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 13 reyes derribará. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo,
cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Veamos bien los puntos elementales aquí. No voy a profundizar mucho, pero este cuarto reino representa Roma imperial, que se dividió eventualmente en 10 diferentes reinos que conformaron la Europa que conocemos hoy en día, aunque se ha diversificado. Sin embargo, dice que entre esos 10 reinos, 3 serían echados abajo por un cuerno pequeño que surgiría entre ellos. Nosotros, los adventistas del séptimo día, entendemos que ese cuerno pequeño, por las características que tiene, hablaría palabras contra el Altísimo, perseguiría a los santos del Altísimo, cambiaría los tiempos y la ley, incluyendo el santo día de reposo, que es el sábado. No puede representar otro poder más que la Roma papal, que subsecuentemente derivó del Imperio Romano. Así que de esa forma, esto cumple básicamente la profecía que presenta Daniel. Y la profecía no termina allí. La profecía dice que al final de la obra del cuerno pequeño, Dios va a instaurar un reino que nunca jamás sería destruido, como dice en Daniel 2, sino que sería dado a los santos del Altísimo para que los santos reinaran junto con Cristo y le sirvieran por toda la eternidad. O sea que también en la profecía de Daniel se nos presentan mensajes interesantes que son escatológicos y que tratan acerca del final de todas las cosas y cómo este mundo Dios los va a restaurar finalmente poniendo todo bajo sus pies y destruyendo todo aquello que ha sido parte del reino de Satanás. Y ya que hablamos de bajo sus pies, el Salmo 47, versículos 1 al 4, nos presenta acerca del lugar que nos espera en el reino de Cristo. Allí dice ese salmo: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amo. Ahí tienes una profecía maravillosa. Dios va a someter a todas las naciones. Cuando Cristo venga, finalmente todas las naciones serán destruidas. Ese es el lenguaje que se utiliza para ejemplificar que serán sometidas a los santos del Altísimo. Él va a elegir nuestra heredad de la tierra nueva. Nuestra heredad es la santa ciudad de Dios, que ha de ser la capital del universo y estar aquí en la tierra nueva también. Estas son profecías maravillosas que están en su cumplimiento futuro, pero que esperamos sea muy pronto. Vamos a comparar 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17 con Zacarías 14, 4, y vamos a prestar atención especialmente a lo que dice el último pasaje acerca de los pies de Cristo. Algunos piensan de que cuando Cristo venga, Él va a sentar sus pies sobre la tierra y va a deambular como hizo en su primera venida en los diferentes lugares de este mundo. ¿Para qué diferencia encontramos estos dos pasajes que nos muestran que esto no es así? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y destaco la frase en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a tocar con sus pies en tierra. No, Dios va a resucitar mediante su Espíritu Santo a todos los redimidos que desde Abel hasta el cierre de la gracia murieron siendo fieles al Señor e hicieron su pacto de obediencia y fidelidad a Jesús. Serán resucitados. Y también los que estén vivos en ese momento, los santos que estén vivos, serán transformados y todos seremos elevados en el aire a recibir al Señor. El Señor no va a tocar tierra, el Señor simplemente va a quedar suspendido en el aire. Todos los redimidos nos reunimos con Él e iremos al cielo, donde estaremos durante 1000 años en una sesión de juicio sobre los impíos, sobre todos los que se han perdido. Ahora veamos lo que dice Zacarías. Zacarías 14 menciona otro panorama, menciona otra imagen diferente
que no tiene que ver con la segunda venida de Cristo, sino más bien con la tercera venida que ocurre después de que concluya el periodo de 1000 años en el cielo. Dice allí, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Comento lo que dice la sierva de Dios, Elena White. La nueva Jerusalén que desciende del cielo con deslumbrante esplendor se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo con su pueblo y los ángeles entra en la santa ciudad. Veamos la imagen. Cristo desciende con los redimidos. Cristo pone sus pies allí en el monte de los olivos, se parte en un gran valle hacia una planicie extraordinaria que formará el fundamento para la ciudad de Dios, la Jerusalén que está descendiendo del cielo. Este acto purifica esa sección de tierra, la otra parte no, pero ahí se asienta la santa ciudad y Cristo, los redimidos, entran dentro de la santa ciudad para enfrentar los eventos finales que han de ocurrir en este mundo y que tendrán relación con los impíos que serán resucitados y finalmente tratarán de invadir la ciudad de Dios para tomarla por asalto. Pero este es tema para otro estudio. Veamos ahora otra sección de nuestra lección, vino y sangre. ¿Qué revela el Salmo 75 sobre algunas de las cuestiones que están en juego en el juicio y cómo nos ayudan los otros textos a entender estas cuestiones? Dice el Salmo 75, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del juicio será exaltado. Y vemos en este salmo que también es profético cómo Dios va a tratar con los impíos y a la vez cómo va a bendecir a los justos santos, dándoles la eternidad, dándoles la vida eterna. Mateo 26 nos dice que Jesús, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tengamos en cuenta que tanto el Salmo 75, así como Mateo 26, tiene un común denominador y así mismo lo va a tener Apocalipsis 14, pues Apocalipsis 14 nos habla que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Vino y sangre. Salmo 75 nos menciona que Dios hará beber a las naciones de un vino fermentado, lleno de mistura, que él derrama, hasta el fondo lo van a apurar y lo van a beber todos los impíos. Eso viene a colación también con lo que dice Apocalipsis, le va a dar el vino del furor de su fornicación. Ese vino representa las enseñanzas espurias, las enseñanzas falsas, conjuntamente con el castigo que han de recibir por haber enseñado a las naciones y haber engañado a las naciones con esas enseñanzas falsas que ha predicado la Roma papal. Por lo contrario, en Mateo 26 se menciona también del vino y de la sangre que representa el vino, y esto está precisamente relacionado con la institución de la Santa Cena. Pero es muy diferente al vino que presenta Salmos 75 y Apocalipsis 14. En este caso, este vino representa la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. Es un vino de salvación. Así que por un lado, hay un vino que representa la destrucción total que van a recibir los impíos a causa de haber enseñado, haber propalado verdades falsas y haber engañado a todas las naciones de la tierra. Mientras que por otra parte hay un vino que es el vino de la salvación y que representa la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. Independientemente de la gravedad de los problemas existentes, se nos recuerda que los creyentes debemos vivir con esperanza y no imaginar el futuro sobre la base de los acontecimientos actuales.
Sí, el mundo está pasando por eventos que son realmente traumáticos, pero al final las cosas van a cambiar totalmente de manera drástica, de manera que no tenemos idea de lo maravilloso que será el final de todas las cosas cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Para que conozcamos un poco más acerca de nuestra salvación, leamos, por ejemplo, el Salmo 67. ¿De qué manera este himno de alabanza te ayuda a comprender el papel del pueblo de Dios en Apocalipsis 14, 6 al 12? En ese salmo nos dice que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alabarán los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Ahora, fíjense cómo en Apocalipsis se repiten elementos que encontramos en el Salmo 67. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Veamos, por ejemplo, tres cosas importantes que menciona tanto uno como otro pasaje. Estas tres cosas son la alabanza a Dios, el mensaje, la segunda, y la tercera, ¿verdad? La extensión que debe abarcar. En el Salmo 67 hay un llamado a alabar a Dios. Todas las naciones te alaben, todos los pueblos alaben a Dios. También en Apocalipsis 14 hay un llamado a adorar a Dios en alabanza. Ese ángel le decía, temer a Dios y darle gloria, porque es importante sobre todas las cosas que Dios reciba nuestra honra y nuestra adoración. Hay un mensaje también, un mensaje que en el Salmo 67 nos presenta que la salvación de Dios debe ser conocida por todas las naciones de la tierra. Y en ese mensaje está incluido también un mensaje de juicio. Nos dice que Dios va a juzgar a todos los pueblos con equidad. Apocalipsis también nos menciona lo mismo. Se menciona que todas las naciones han de recibir un mensaje que está presentado como el Evangelio eterno, que va a ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hay un mensaje de juicio, temed a Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces también encontramos la extensión que debe abarcar. En el Salmo 67 se nos presenta que todos los pueblos han de recibir ese mensaje. En Apocalipsis 14 se nos dice que el mensaje debe ser predicado también a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De esa forma encontramos que los salmos pueden ser prácticamente elementos proféticos que nos ayudan también a entender temas apocalípticos. Lo mismo que se presenta en Apocalipsis ya se presenta también o se presentó anteriormente en los Salmos. El Salmo 67 comienza con ese llamamiento a Dios, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. O sea, mediante su plan de salvación, Dios, queridos, ha provisto un camino para que los pecadores sean readmitidos en su presencia sin ser destruidos por su gloria. E incluso ahora en esta vida la cruz de Cristo hace posible que el rostro de Dios brille sobre nosotros. Pero hay más. Dios quiere que reflejemos esa luz al mundo. Dios quiere que todo el mundo sea impactado con la gloria de Dios. Y eso solamente es posible cuando nosotros mismos, en nuestro carácter, reflejemos el carácter de Dios, que finalmente es esa luz que el mundo debe recibir y por el cual debe ser alumbrado. Así que Dios nos ha puesto a nosotros una gran responsabilidad. Hemos sido llamados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hemos sido llamados a proclamar al mundo el mensaje de salvación que es en Cristo. Hemos sido llamados a representar a Cristo en todas las naciones para que el mundo pueda prepararse y pueda recibir muy pronto al Señor. Sí, vendrán tiempos difíciles,
Ya los tiempos están aquí, irán recrudeciéndose cada vez más. La obra del cuerno pequeño va nuevamente a alzarse con más poder al final del tiempo, pero el pueblo de Dios será librado, como dice la profecía. Quiero terminar con esta declaración del Espíritu de Profecía de Gospel Herald del 10 de diciembre de 1902. La sierva de Dios dijo: la obra más grande, el esfuerzo más noble en que el hombre puede empeñarse es señalar a sus semejantes al Cordero de Dios. Insistamos en la importancia de esta obra con mayor fervor del que hemos manifestado en el pasado. Que los miembros de nuestra iglesia comiencen a trabajar, que revelen a Cristo en cada pensamiento, palabra y acto. Si lo representan correctamente, recibirán la recompensa de la vida eterna y también un hogar en el cielo. Mi querido, que Dios te bendiga, que puedas entender claramente que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, a la vez que nos revela en una forma exacta los acontecimientos que están ocurriendo y que van a ocurrir cada vez que nos avanzamos en el tiempo y vamos acercándonos a la venida de Jesús. El Señor estará con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y no tenemos que temer en absoluto aunque la tierra sea removida, porque finalmente Dios pelea por su pueblo y Dios va a estar hasta el final guiándonos, guardándonos, hasta que nos encontremos con Jesús y podamos vivir entonces felices por toda la eternidad en ese mundo maravilloso que Él ha de crear para ti y para mí. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima.